Hola, saludos de vuelta en Hispan TV para conocer más allá del cómo, el cuándo y el dónde ocurrieron los hechos. Vamos al porqué de las noticias más relevantes de la jornada. Comenzamos. Estados Unidos amenaza a Irán, dice que los persas se portan mal en la región de Oriente Medio y por eso serán castigados. Irán responde soberanamente. Como les había anunciado, hoy trascendieron las amenazas de Estados Unidos contra Irán. El secretario de Estado, Mike Pompeo, de visita en los Emiratos Árabes Unidos, reiteró que hay una amplia gama de medidas, una serie de sanciones dirigidas no al pueblo iraní, sino al gobierno. Y dijo que el objetivo es convencerlos, según Pompeo, de que su maligno comportamiento es inaceptable y que tiene un costo realmente muy alto para ellos, esto refiriéndose a Irán. Recibo a Pablo Jofre Leal, él está en Santiago de Chile. Pablo, bienvenido al Porqué de las Noticias. ¿Qué tal? Escuchaste las palabras de Pompeo, ¿verdad? Absolutamente. ¿Tendrán sentido? Es una retórica hueca, sin sentido y absolutamente surrealista. Vamos a ver sobre este tema que nos puedes ampliar más adelante. Te propongo, Pablo, y a ustedes, amigos televidentes, repasar, ver otros detalles sobre el primer tema de esta edición del Porqué de las Noticias. Nuevas amenazas de Estados Unidos contra Irán. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo ha advertido que el gobierno de Donald Trump reaccionará frente a lo que él llamó el mal comportamiento de Irán. Hay una amplia gama de medidas, una serie de sanciones dirigidas no al pueblo iraní, sino al régimen iraní. El objetivo es convencerlos de que su maligno comportamiento es inaceptable y que tiene un costo realmente muy alto para ellos. Los comentarios de Pompeo ocurrieron durante un breve viaje a Emiratos Árabes Unidos. Sus duras palabras no han quedado sin respuesta. Desde Irán, el portavoz de la Cancillería iraní ha rechazado las amenazas de Pompeo. Afirmó que la historia está llena de actividades ilegales e intervenciones de Estados Unidos en asuntos internos de muchos países. Pompeo plantea estas alegaciones infundadas contra Irán mientras en diferentes fuentes existen muchas pruebas de espionaje y actividades sobresivas de embajadas de Estados Unidos con cientos de empleados y militares y bajo encumbramiento político. El jefe de la diplomacia estadounidense dijo también que Washington está decidido a obstaculizar la exportación del petróleo desde Irán. El 4 de noviembre habrá sanciones estadounidenses que impedirán que el petróleo crudo pase de Irán a otros países. Haremos cumplir estas sanciones. Habrá algunos países que solicitarán a Estados Unidos quedar exentos. Lo consideramos, pero que no haya errores. Estamos decididos a convencer a la cúpula iraní de que su comportamiento maligno no será recompensado y que la situación económica en su país no podrá ser rectificada hasta que se convierta en un país más normal. Pero Irán asegura que esto nunca sucederá. El primer vicepresidente del país había declarado que Teherán resistirá ante la guerra económica de Estados Unidos y que mantendrá sus exportaciones de crudo. Si Dios quiere, haremos algo este mismo año para que los estadounidenses comprendan que son incapaces de parar las exportaciones del petróleo iraní. ¿Por qué Pompeo habla de un comportamiento maligno de Irán y amenaza con que si no se convierte en un país normal, la situación económica, refiriéndose a sanciones, no cambiará? Esto lo dice como si hablara a un subordinado. Pablo Jofre Leal, desde Santiago de Chile. ¿Qué significa en este contexto para Estados Unidos ser un país normal? Bueno, Jaime, efectivamente es como si hablara a un subordinado, ¿no? Porque el comportamiento maligno del cual habla Pompeo es parte de la retórica habitual de los gobiernos estadounidenses. Irán, según la definición trumpiana, es maligno porque no se conduce con genuflexión, no se somete, no se somete a los dictados de Washington. Porque ¿qué es lo que quiere y espera Washington de los países del mundo? ¿Qué entiende como normal? Y lo que entiende como normal es la subordinación
la incondicionalidad, la sujeción, el sometimiento. No acepta países soberanos. Para Estados Unidos, un país normal es aquel que se somete completamente a lo que determina, a sus dictados, al que obedece sin siquiera emitir una protesta, al que se conduce, por tanto, como un esclavo, ¿no? El que le sigue en materia de imponer sanciones contra otros pueblos. Para Estados Unidos normal es quien sanciona a Venezuela, a Irán, a Siria, porque así lo dicen. Anormal, por tanto, es quien busca el respeto a la legislación internacional y las relaciones equilibradas entre los pueblos. Estados Unidos está haciendo enormes esfuerzos para tratar de atraer a una serie de países para que consideren a Irán como no normal dentro del concierto internacional, cuando hemos sido testigos que el único anormal, quien que se conduce en forma violatoria del derecho internacional, es precisamente Estados Unidos, con el Plan Integral de Acción Conjunta. Estados Unidos sanciona unilateralmente, presiona al resto del mundo para que haga lo que sostiene bajo el argumento del mal comportamiento de Irán, pero bien sabemos que tras esta crítica tan infantil pero también peligrosa, Jaime, se encuentra el temor de Estados Unidos, transmitido por Estados Unidos, pero de aliados en la zona de Oriente Medio, que temen el poder regional, la soberanía y la dignidad que Irán ha demostrado a lo largo de estos años. Pablo, Teherán ha dicho que resistirá ante la guerra económica de Estados Unidos. ¿Qué podría hacer Irán para continuar siendo un país soberano y evitar un colapso económico, ese colapso económico que pretende Estados Unidos? Primero, Jaime, creo que llevar adelante con todas las implicancias que ello tiene una economía de resistencia, que así lo ha determinado las autoridades políticas y religiosas del país, que indudablemente puede traer efectos económicos a la sociedad iraní, pero hablamos de un pueblo que tiene miles de años, ¿no?, con dos conceptos muy arraigados, muy preciados en su acervo cultural, en su diario vivir: la soberanía y la dignidad. Y ello implica, por tanto, hacer esfuerzos que preserven la calidad de vida iraní y al mismo tiempo su independencia, su soberanía. Hay que intensificar los esfuerzos de mejora de las actividades económicas iraníes, que se ha transmitido por sus autoridades, mejoras de productividad, avanzar hacia el fortalecimiento del sector industrial, financiero y de servicios, ser polo de desarrollo regional, ampliar sus lazos comerciales, como lo está haciendo ahora, en estos viajes que hacen las autoridades iraníes a través de un positivo esfuerzo político y diplomático que ha exigido Europa, por ejemplo, en el plano del Plan Integral de Acción Conjunta, que sean ellos, que sea la Unión Europea, Francia, Alemania y Gran Bretaña, específicamente, los que estén en este plano equilibrando la balanza frente a las posibles sanciones norteamericanas, que no se sumen a las campañas de bloqueo y que las inversiones, por tanto, fluyan hacia Irán. Entonces se está dando una batalla política, una batalla diplomática, una campaña económica y que puede también tener factores militares, Jaime, eso no hay que dejarlo de lado. Irán tiene todo el derecho a realizar las acciones tendientes a defenderse de ataques políticos, diplomáticos, económicos y militares. Y si ello implica, por ejemplo, cerrar el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo del mundo y aproximadamente el 35% de la comercialización marítima, debe hacerlo. Pues se trata de un punto estratégico. Eso tiene indudablemente consecuencias, tiene efectos, pero Irán es una potencia regional que debe hacerse respetar, que bajo los conceptos de soberanía y dignidad también tiene que proteger a su población. Y creo que en el conjunto, en lo político, en lo diplomático, en lo económico, en lo financiero y también en lo militar, está dando esos pasos necesarios. Gracias, Pablo, por tu opinión, por tus palabras para el porqué de las noticias.